En el video pasado definimos claramente lo que es un número racional. Un número es racional si se puede escribir como la razón de dos números enteros. La parte de arriba se llama el numerador, la parte de abajo se llama el denominador. Y en los números racionales el denominador no puede ser 0. Ahora, la matemática tiene una estructura. Una vez uno define un concepto, lo próximo es clasificarlo para que mentalmente se organicen de una forma más clara para la gente que está aprendiendo dicho concepto. Así que en esta ocasión vamos entonces a clasificar las fracciones. Vamos a utilizar el concepto fracción en sinónimo de número racional. Vamos a definir entonces, definición, dice una fracción, y esta es la primera forma de compararla, que es comparando el numerador con el denominador. Dice una fracción es propia si el numerador es menor que el denominador. Una fracción es propia, y esta es la definición de fracción propia, si el numerador es menor que el denominador. Puedes pensar en algún ejemplo, trata de pensar en algún ejemplo de una fracción que sea propia. Aquí yo entonces te voy a dar varios ejemplos. Esto es una fracción propia, 3 quintos. Simplemente uno observa si el numerador es más pequeño que el denominador, es propia. 4 novenos, 7 doceavos, 5 doceavos. Todas estas son ejemplos de fracciones propias. Entonces, de lo contrario, ¿verdad? Que sería que el numerador es mayor, el numerador es más grande que el denominador. Entonces es una fracción impropia. Definición. Una fracción es impropia si el numerador es mayor o igual al denominador. Una fracción es impropia si el numerador es mayor o igual que el denominador. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos? Pues, digamos, por ejemplo, 7 tercios, 8 quintos y 7. ¿Es una fracción propia o impropia? Pues, eso es correcto. 7 es impropia porque es 7 sobre 1 y el numerador es mayor que el denominador. Ahora, antes de seguir, quiero hacer un pequeño análisis de en la recta numérica dónde yo encontraría las fracciones propias y dónde encontraría las fracciones impropias. ¿Qué pasa? En la fracción propia, el numerador es más pequeño siempre que el denominador. De hecho, esa es la definición de fracción propia. Así que si yo hago una recta numérica por aquí y yo escribo aquí el 0, aquí está el 1. Como en la fracción propia siempre el numerador es más pequeño que el denominador. Y para que ese número, ¿verdad?, en una fracción llegue a 1, tiene que ser el numerador exactamente igual al denominador. Pues eso quiere decir que las fracciones propias, todas están atrapadas, todas entre 0 y 1. Claro, sin incluyendo el 0, pero sin incluir al 1. El 1 no se incluye. Todas las fracciones propias, todas viven de 0 a 1. Son las propias. Por otro lado, en las impropias, el numerador es mayor o igual al denominador. Eso quiere decir que el numerador ser mayor, yo soy un número más grande que 1. Por ejemplo, 8 quintos es un número mayor que 1 porque 5 quintos es 1. ¿Qué pasa? Si el número de arriba, que es el numerador, es más pequeño, no llego ni a 1, porque para tener 1 tengo que tener los 5 quintos. Así que todas las fracciones impropias vivirían desde el 1 hasta el vamos a ponerle otro color para que la vean aquí, en el color azul, desde el 1 hasta el infinito. Todas estas son las impropias. Otra manera entonces de clasificar las fracciones es por sus denominadores.
Vamos entonces a otra definición. Definición, vamos a clasificarlas por sus denominadores. Definición, dos fracciones son homogéneas. Homogéneas. Si tienen el mismo denominador. ¿Puedes pensar en algunas que sean homogéneas? Pues, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos aquí. Digamos, 3/8 y 1/8 son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Otro ejemplo, nota que lo que importa es el denominador. 7/9 y 2/9 son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Un ejemplo más. 10/12 y 5/12 son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Por el contrario, si tuvieran diferentes denominador, vamos a definirlas también. Definición. Dos fracciones son heterogéneas. Si tienen distinto denominador. Son heterogéneas si tienen distinto denominador. Vamos a ver varios ejemplos. 1/9 y 1/8. Nota que el denominador es diferente. No importa que el numerador sea igual. El denominador es diferente, pues son heterogéneas. 3/5 y 2/9 son heterogéneas porque el denominador es diferente. Un ejemplo más. 1/4 y 2/3 son heterogéneas porque el denominador es diferente. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, es importante esta clasificación. Porque cuando sumemos fracciones y las operemos, sumemos y cuando restemos fracciones, es distinto sumar las fracciones homogéneas y sumar fracciones heterogéneas. De hecho, para poder sumar, y eso lo vamos a ver más adelante, para poder sumar fracciones hay que convertirlas todas a homogéneas. Así que en resumen, dos fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. Dos fracciones son heterogéneas si tienen diferentes denominadores. Una fracción es propia si el numerador es más pequeño que el denominador y está atrapado entre 0 y 1. Una fracción es impropia si el numerador es mayor o igual al denominador.